Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por la vida, por la salud que nos da el Señor. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios cada día y gozarnos en la presencia de Dios. Bueno, bendigo a todos los que son fieles, que nos escuchan cada día y que nos dan fuerza, nos fortalecen para seguir adelante. No importa que no nos podamos congregar, pero todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Damos muchas gracias a Dios por podernos congregar, aunque sea en esta forma, pero espero que hoy el programa nos llegue al corazón. Vamos a orar para iniciar. Señor Dios y Padre Celestial, mi alma te alaba y te bendice. Te doy gracias por tu palabra, por el regalo tan grande que nos das de conocerte, de saber que tú diste tanto por nosotros y que nos diste el Espíritu Santo cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, y tú nos has dado vida nueva, y que la experimentamos con mucha alegría y con mucha satisfacción. Muchas gracias, Padre. Bendigo todos los que están conectados con nosotros en este momento y los que lo han de hacer más adelantico. Te ruego les guarde, les protejas, les libre del coronavirus y de toda peste. Guarda, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Guárdalos y guárdanos. Sabemos que estamos protegidos por tus promesas, por tu presencia y por tu amor. Espíritu Santo, ahora toma mi boca, Señor, y habla, Señor, a través de mí, en el mensaje que creo que es muy valioso y que es muy importante. Bendigo cada persona en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hay algo que me ha mostrado el Señor que lo vamos a estar aclarando en San Lucas capítulo 5, que nos dice la escritura desde el versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué bendición, ¿sí o no? Es muy maravilloso que ha habido gente que le ha gustado mucho oír la palabra de Dios. Cuando sabían que él estaba ahí, iban, aunque después se comprobó que lo hacían era por los milagros, para pedir las sanidades. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores también descendiendo de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la acercase, que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra
echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Bueno, aquí hay dos cosas muy maravillosas. Primero, aquí fue donde el Señor Jesús empezó a llamar a sus discípulos. Porque mucha gente cree que oyen el Evangelio y dicen, yo creo. Y dicen haber aceptado el Evangelio y empiezan a seguirlos, algunos de todo corazón, otros a medias, otros como por curiosidad nomás. Pero el llamamiento que Dios nos hace es a salvar la humanidad. ¿Cuándo vamos a ganar al mundo si entramos tan lentamente que oímos la palabra y seguimos la rutina del mundo? Y ahí me deja esto abismado. Dice, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la vive, la guarda, la mete en el corazón. El Señor sabía que lo que estaba aconteciendo, que Pedro estuvo pescando toda la noche con otros pescadores. Y le dijo que lo alejaran un poquito de la playa para que la gente pues no se arrimase mucho a la barca y entorpeciera la situación. Pero él también le dijo que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Esto es una cuestión simbólica de lo que le pasa al que predica la palabra de Dios. Que a veces nos quedamos quietos, hablamos someramente a 2 o 3 personas, pero Dios dice que entremos mar adentro. Las aguas quiere decir gente, simboliza gente. Que entrara mar adentro y que tiraran las redes. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Miramos del versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Hay que bogar mar adentro. Hacer la obra, luchar, pregonar el Evangelio a la multitud. Algunos no van a creer, algunos van a estar endurecidos, pero otros sí van a querer. Y ahí es donde se hace la selección. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cuántos dicen que han hablado, que han predicado el Evangelio, pero no han entrado mar adentro? No bogan, no entran a la multitud, a buscar las gentes. Hablan someramente a uno que otro. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hay que entrar mar adentro. ¿Cuándo se va a acabar el pecado? ¿Cuándo vamos a evangelizar el mundo? Porque el evangelismo no es hacer una ceremonia
y alegrar el corazón de algunos y hacer algunas letanías ahí. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es transformación, regeneración. ¿Y a quién envía el Señor si no es a los que ha llamado, que nos decimos ser evangélicos, que nos decimos ser cristianos, pero que somos irresponsables, que lo hacemos someramente? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Lo extraño es que cuando alguien está siendo bendecido en un pueblo, en una región, empiezan a llegar personas, a llegar cristianos que dicen, vea, está buena la cosecha por allí, vamos a predicar en aquella zona que es muy fructífera. Estamos viendo resultados, o se están viendo resultados. No, hay que ir donde nadie ha ido. Hay que buscar aquellos a los que nadie les quiere hablar. Porque entendamos esto, el Evangelio no es para hacer crecer una religión, no es para ganar adeptos a creencias, sino personas regeneradas, transformadas, que estén llenos del Espíritu Santo. Entonces no son capaces de parar. Tienen que hablarle a toda la gente, a todo el mundo. Yo he visto jóvenes en la televisión y en muchos programas, jóvenes que están anunciando el Evangelio con poder. De pronto no tienen mucha técnica, no son muy expertos, pero tienen el Espíritu Santo. Y la persona no es salva hasta que recibe el Espíritu Santo. La evidencia de que alguien es salvo es que recibe el Espíritu Santo. Y el que recibe el Espíritu Santo no lo calla nadie, hermano. No lo calla nadie. Ahora nos tienen frenaditos ahí con con la corona que están ofreciendo por allá de otro país. Nos están ofreciendo una corona que la gente tiene mucho miedo y están escondidos. Pero déjeme decirle, la peste no solamente es el coronavirus. La peste es el tabaco, la droga, el licor, la televisión corrupta. Hay muchas pestes que están en este momento ejerciendo. Y mire que hay más muertos por estas jovencitas que se dejan embarazar. Hay más muertos por abortos que por coronavirus. Hay que orar a Dios que saque las pestes, todas esas epidemias que están sobre el mundo. Yo le pido a Dios que proteja a mis familiares y a las personas de la iglesia que sé que están andando con Dios, les proteja de esa peste. Amén. Pero hay otras pestes peores. El tabaco, la drogadicción, el licor, la prostitución, el aborto. Son pestes que matan más gente que el coronavirus. Eso yo lo he estado estudiando y hay que cuidarnos de todo eso. De todas maneras, uno sale a la calle y encuentra al diablo haciéndole señitas, llamándolo, insistiéndole por un lado o por el otro. Esos son pestes peores que el coronavirus. Y esas sí llevan al infierno. Las otras pestes, si la persona está bien con Dios,
sabe que va al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero la peste del coronavirus, yo no le tengo ni pizca de miedo. Me cuido un poquito cuando estoy por allá, entre mucha gente, pues ponerse uno, y gente desconocida, pues, gente que no es cristiana. Los cristianos yo no tengo ningún temor. Y yo no le tengo miedo porque ese castigo viene por el pecado que hay en la humanidad. Y que los cristianos los llamó el Señor y se fueron a pescar otra vez. Se fueron otra vez al mundo. Es muy, muy ridículo esto. Dice, entonces hicieron señas llamando a otros que vengan porque la cosecha es grande. Y ahora va a haber una cosecha muy inmensa cuando el gobierno empiece a dejar abrir las iglesias. Que ahora la trampa es cerrar las iglesias y quitarle la fuerza a los evangélicos. Pero hay muchos cristianos que no importa que la iglesia esté cerrada, ellos tienen las puertas del corazón abiertas para hablarle a mucha gente de Jesucristo, de nuestro Señor. Él vino a la tierra fue a salvarnos. Él vino no a fundar una religión. La religión del mundo es catastrófica. Ustedes saben el daño que ha hecho la religión, que absorbe la gente, los pone a adorar ídolos, muñequitos, muñequitas, y no entienden la realidad, la visión de Dios, que es entrar al corazón del hombre y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces la gente recibe el llamado y sigue la rutina. Siguen la rutina. Dice, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Oiga, entonces, ¿de qué viviría el pobre Pedro desde ese momento cuando Dios lo mandó fue a predicar? ¿Qué empresa lo iba a respaldar con dinero? ¿De dónde iba a sacar la plata? Cuando Dios contrata a alguien, Él lo sostiene. Yo era un vendedor tremendo. Yo salía a vender electrodomésticos y era mucho lo que hacía, eran muchas las ventas que hacía. Pero entendí esto sin leerlo. Sin leerlo. Le digo, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sí será que todos los que hemos oído el llamado de Dios, que nos hemos convertido al Evangelio, no a una religión, sino a Cristo, a lo que Él habló, a lo que Él enseñó, a lo que Él dijo? Porque Él es Dios, Él es el Señor. La gente le dice Señor. Y hasta cuando rezan por ahí los que no han querido recibir al Señor, dicen, Señor, te pido, Señor, te ruego. Y vamos a ver, y no es el Señor de ellos, porque hay otros señores, hay otras cosas que se enseñorean de ellos. Es muy cruel, muy triste, pero qué bueno que Pedro
sí entendió esto. Pedro lo entendió perfectamente, que el llamado era para él, que Dios le había llamado a que predicara el Evangelio con poder. Vamos ahora a lo que dice también en el Evangelio de Juan, en el último capítulo. Miremos, busquémoslo por acá. Está en Juan 21. Juan capítulo 21. Vamos a ver por acá. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Lo tenía medio preparado, pero se me embolató aquí ahorita. Pero por acá lo tenemos. Juan 21 del 1 en adelante. Vamos a mirarlo aquí en el celular. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Parece asombroso eso, ¿sí o no? Le dijo, ya no serás más pescador de peces, sino serás pescador de almas. Amén. Llevaron al Señor al Calvario, murió, y todos se dieron cuenta de las señales, los milagros maravillosos que Él había hecho. Sin embargo, mire cómo aquí dice: vamos a pescar. Les había encomendado: ahora no serás pescador de peces, sino pescador de almas. Ojalá que todo cristiano que oiga la palabra de Dios suelte las redes, o la gente se pone a remendar las redes, a ver cómo se sostiene, a ver de dónde le viene el alimento, a remendar redes. Y se les olvida la misión que el Señor les dio. Ya no serás pescador de peces, sino de almas. Qué bueno que yo entendí eso. Yo desde que acepté al Señor, solté todo. En los primeros días sí hice algunas ventas, porque me iba a predicarle a los clientes, y algunos necesitaban un electrodoméstico y yo se lo vendía. Pero la meta era ir a predicar el Evangelio. Me fui a las cárceles a predicar el Evangelio, porque ya yo sentía que Dios me había llamado. Sin embargo, aunque tal vez ya había leído o estaba leyendo el Evangelio, la hermosura de la entrega del Señor Jesucristo por mi vida, a pesar de eso, pues yo no lo sabía, pero por el Espíritu lo sabía. Porque empecé a gritar el Evangelio desde el día que recibí a Cristo. Esa misma semana me dijeron allá en el almacén donde yo trabajaba: Manuel, te lavaron el cerebro. Y yo no entendía lo que me decían ni lo que estaba pasando en mí, porque yo no volvía a tomar licor, no volvía a practicar el pecado. Me dijeron: te lavaron el cerebro. Y era una verdad.
que el Espíritu Santo había entrado a mi mente y la había limpiado, la había lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Le dijo a Pedro, ya no serás pescador de peces, sino pescador de almas. Vuelvo y leo el versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Estaban todos ellos y mire, dijo Simón, y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Si ve la dureza de corazón de los seres humanos. Le dice el Señor, no serás pescador de peces, sino pescador de almas. Y así Dios, cuando nos llamó a todos, cada cual saca su disculpa y sigue una vida de mediocridad, sin la llenura del Espíritu Santo, sigue como si nada hubiese pasado, solamente que se cambió de religión. Se cambió de religión y sigue la misma cosa. O deja un poquito los pecados. Pero Él no nos llamó para que dejáramos el pecado. Él nos llamó para que fuéramos a llevar las buenas nuevas a las gentes. Usted no se da cuenta cuando está estudiando los evangelios en la resurrección, que la gente veía que Jesús de verdad había resucitado. Entonces todos corrían a dar las buenas nuevas, a llevar las buenas nuevas. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Llevar las buenas nuevas. Usted pregunta, y si no trabajo, ¿qué como? El Señor dijo, no os dejaré ni os desampararé. Cuando el Señor mandó a algunos discípulos a predicar el Evangelio, les dijo, en la casa que vayáis, comed lo que os pongan por delante, porque el obrero es digno de su salario. Comed lo que os pongan. Dios siempre tiene algo, tiene bendiciones a granel. Pues la gente dice, si no trabajo no como. Eso es bonito, que la gente se esfuerce por ganar el pan con el sudor de la frente. Pero cuando Jesús llama a alguien, debe de salir a predicar el Evangelio y no tenga miedo en qué ha de comer o qué ha de vestir. No tenga miedo. Yo no sé, yo lo hice dirigido por el Espíritu Santo, que yo no dejé el trabajo. Hice algunas ventas en los primeros días, pero yo iba a ir a predicar y me salía alguna venta. Pero iba a ir a predicar. Si la persona no tiene fe, ni lo intente. Si no está convencido, y si no está consagrado, y si no está leyendo la Escritura para comerse lo que Dios le da a través del Evangelio. Recordemos, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pan que nos sostiene en la relación, comunión e intimidad con Cristo. Yo soy el pan que descendió del cielo, soy el pan de vida. Y la gente cree que si no está trabajando y si no tiene una buena cantidad de dinero, que se va a morir de hambre. Claro que uno va empezando poco a poco y va demostrando que de verdad es fiel a Dios y que está caminando con Dios con todo el corazón y con toda el alma. Y Dios responde por él. Por eso, un cristiano mediocre aguanta más hambre que chivo en garaje.
Un cristiano mediocre está montado en la vaca loca, porque ni el diablo lo sostiene, ni Dios lo sostiene. Dios no puede ser burlado. Y si alguien no está caminando con Dios y está esperando que Dios lo sostenga, está equivocado. Es asombroso eso. Es asombroso. Miremos el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Hay que echar la red a la derecha. Usted no la puede echar a la izquierda. Ahora, no se vaya a montar ahí en una barca por allá en el Parque Norte o por allá en el mar, y entonces no va a echar la red a la izquierda, y no que la echa a la derecha y cree que le va a llenar de peces. La Biblia está hablando de salvación. Mi vida no tiene sentido si yo no llevo gente a la salvación. Si la gente no se convierte. Si mi propósito no es salvar almas. No tiene sentido la vida. Simplemente llevarla de rutina. Y que cuando venga el Señor, vamos a ver si me lleva. De pronto me voy con Él. No, me voy con Él. Estoy seguro que lo que dice la Biblia, que Él vendrá a recoger a su pueblo. Estoy seguro que yo me voy con Él. Amén. Tenemos que tener esa plena seguridad. Y dice, entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosura! Esto es tan simbólico, hermano, tan especial, tan extraordinario, que se queda uno muy, no, es hermoso. Es una cuestión maravillosa como el Señor es real. Cuando la persona no ha aceptado al Señor verdaderamente, Él está en el Evangelio por si las moscas, por si acaso, por si de pronto. Cuando la gente no está completamente consagrada, sigue el Evangelio por si acaso. Si está consagrado, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios si está bien alimentadito con esta palabra. Si está bien alimentado. Si usted lee de vez en cuando, eso no es para usted. Si usted va a la iglesia, cuando le queda tiempo, usted es un curioso que va nomás allá a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver si cae plata del cielo. Así es, hay mucha gente, porque la mente está metida en el dinero, en qué voy a comer, en qué voy a vestir, en qué voy a hacer. Asombroso. Dios prometió y el Señor nos está... A mí me ha respondido 39 años, casi 39 años que llevo en el Evangelio. Nunca me ha dejado. Nunca me ha dejado. Yo sé que mi Redentor vive. Y Él dice, estad quietos y ved
la salvación del Señor. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos para el versículo 7, lo voy a leer aquí, tome María. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Por qué se ciñó la ropa? Porque se había despojado de la vestidura que Dios le dio cuando lo llamó. Le dijo, ya te llamarás Pedro desde ahora en adelante, que quiere decir piedra. Ya te llamarás Pedro y no serás más pescador de peces, sino pescador de almas. Hermano, cuando yo lo llamó a usted sí oyó el llamado, sí está agarrado, prendido de la promesa y le habla a toda la gente del Señor. Tanto que la gente quisiera como decirle a uno, ya. Quisiera como decirle a uno esas... Pero es terrible, hermano, cómo Dios en su misericordia te llamó a salvar almas. Yo no le veo a mi vida otro sentido que ir a predicar el Evangelio. Y hay una garantía que yo tengo. Mi clientela o las personas a las que yo les hablo son los más pobres, los trastornados, a veces un poquito trastornados mentales, los drogaditos que son loquitos, que están cuerdos solamente cuando están en la traba. Y toda esa gente, Dios los ama. Y sé que de ahí salió un tesoro. ¿Saben por qué? Dice la Biblia que lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen buenos. La gente, no, yo soy buena gente. Yo no he matado el primero. Yo no he llegado a adulterar. Yo no he hecho el primer atraco. Y lo voy a intentar. Pero se creen buenos. Y la Biblia dice, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen buenos. ¿A quién voy yo? A ellos. Trabajé con las cárceles, qué bendición. Allá hubo frutos en gran manera cuando prediqué 5 años en las cárceles. Y luego, como ya no podía estar en los centros de rehabilitación y en las calles, entonces me dediqué a las calles. Y voy a los lugares más difíciles, a los lugares donde hay más dificultad en las calles. Allá es donde yo voy a llevar la palabra. A esos lugares difíciles. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen buenos. Es importante que leamos bien ese pasaje de 1 Corintios capítulo 1, Romanos capítulo 1, que Dios escogió a alguien que no merecía, pero que el día que le recibimos lo tomamos en serio, con todo el corazón y con toda el alma. Y dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa
porque se había despojado de ella. Claro que se había despojado de ella. Le dijo a los otros, vamos a pescar. Se despojó de la investidura que el Señor le había dado. Se le olvidó lo que el Señor le había predicado. Se le olvidó el llamado. Se le olvidó cuando el Señor hacía señales, milagros, prodigios, maravillas. Entonces, se había despojado de la ropa preciosa que Jesús le coloca a toda persona que le acepta. Que ya lo viste con vestiduras resplandecientes, con la unción del Espíritu Santo, con la presencia de Dios. No es que los evangélicos son unos asalariados que andan por ahí porque les están pagando y hasta están esperando la prima. Yo sí espero la prima, una prima que viene de Estados Unidos, pero no me trae nada, ni siquiera me visita. No, la esperanza es Cristo. Siempre Dios proveerá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¡Qué maravilloso es el Señor! Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no había distancia de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Qué bueno es el Señor, mire, se habían descarriado, se estaban descarriando. No digo descarriado, no es que pecaron, sino que se apartaron de la labor que el Señor les puso. Y el Señor es tan bueno que le dijo, echen la red a la derecha. Y ellos estaban haciendo las cosas a la izquierda. La echaron a la derecha como un símbolo. ¿Por qué se salieron de la senda? ¿Por qué están haciendo a lo que yo no los envié? Y Pedro se ciñó la ropa, se la colocó y se echó al agua y se le mojó, lógicamente. Y se dio cuenta que él ya no era pescador de peces, sino pescador de almas. Bendito el Señor. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Una pregunta, ¿de dónde sacaría el Señor candela, fuego para asar el pez? ¿De dónde sacaría un pez? ¿De dónde sacan los cristianos la comida, los verdaderos cristianos? La plata para el arriendo, la plata para los servicios públicos, el dinero para todas las necesidades. Porque en la casa del cristiano hay abundancia de bendición. ¿De dónde la saca? El Señor sabe de dónde lo saca. Había fuego y había pez. Imagínense, había pescado. Ya cuando sale del agua ya es pescado. Cuando está en el agua son peces. Y les dio a todos. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, de los que sacaron del milagro. De ahí le dio de ese pez. Y le dijo, traigan de los que yo les acabo de dar. Traigan. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió.
yo pregunto una cosa, ¿por qué el Señor dice, en vez de decir un montón de peces? Porque el Señor es ordenado y a Él se le da cuenta de todo y Él se da cuenta de todo. Tenemos que ser lógicos en todo, en todo. Hay algunos machuchos por ahí que no dan el 10% de lo que se ganan y se mantienen más pobres que la pobreza misma, que no le diezman a Dios. A algunos le dicen, hermano, yo de ahí un poquito, no de un poquito, de lo correcto o no de nada. Pero a Dios no se le distrae, no se le entretiene con cualquier cosa. Y gracias al Señor por los que son fieles y son honestos. Pero usted nunca vaya a meterse en una vida de peste. Eso es que esta semana no voy a diezmar porque me fue un poquito mal. Entonces tengo poquita plata. Está bien. A ver si le rinde más con el Señor o sin el Señor. Mi tema no es hablar de eso, porque yo le doy gracias a Dios que al menos en la iglesia los sobrevivientes han sido muy fieles en eso. Otros, pues que se fueron, seguramente están diezmando por allá, pero nunca le juegue sucio a Dios, haciendo lo contrario. Léanse Malaquías capítulo 10 y váyanse por allá también a Levítico y a Números, a ver qué dice la Biblia sobre eso. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Cuando a ti te llega la bendición, no pregunte de parte de quién, sino que pregunte, ¿cuál fue el mensajero? ¿Quién es el mensajero al que Dios puso a llevarlo? Pero Dios nunca te dejará. Él lo que dijo es firme. No te dejaré ni te desampararé. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Dice, vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermano, ¿cuántas veces se le ha aparecido el Señor a usted? Que yo no lo he visto. Yo por ahí vi una sombra y pensé que esa sombra era, y resulta que era que yo estaba debajo de un árbol y lo que vi fue una sombra de un árbol. El Señor se manifiesta en cosas asombrosas. Asombrosas. Cuando usted está en peligro, Él está al lado suyo. Cuando está en dificultades, Él está al lado suyo. Cuando hay enemigos, Él está rodeándole, como hacía con el pueblo de Israel en Egipto. Que mientras lo perseguían aquí los egipcios, allí los otros pueblos enemigos, el mar allá adelante, el Señor estaba ahí. Estaba ahí. ¿Y con qué se arregló ese problema cuando llegaron al mar? Con la palabra. Le dijo a Moisés, extiende tu vara.
Moisés estaba hasta nervioso, pero como el Señor le hablaba, él como ser humano fue un valiente, fue muy consagrado a Dios, asombroso. Y coge la vara y la extiende y ese mar se abre. Hermano, ¿cuántas veces el Señor le dice a usted, extienda su vara, y se abre un mar de problemas, se abre a los lados? Viene la paz, la bendición de Dios. Mire, el ser humano sin la paz no es nada. En estos días había un comentario por ahí sobre el coronavirus, que había mucha gente que tenía miedo, que estaban temblando. A algunos les estaba fallando el corazón. Por eso dice que los que tienen más de 70 años se queden en la casa porque tienen miedo. Tendrán miedo los otros porque yo no tengo miedo de nada de eso. Desde que yo ande de la mano de Dios, no desafíe a Dios, ande con Él, no tengo miedo. No tengo miedo. Esa corona no es para mí, para usted. La corona es la que Jesús nos va a dar en estos días. Esa es la corona que Jesús nos tiene allá en el cielo, amado hermano. Y es una bendición las visiones que hemos tenido, los sueños, las revelaciones, los milagros. El mundo no ve los milagros. Mire, usted puede resucitar muertos. Y la gente le va a preguntar, ¿y cómo lo hizo? ¿Y cómo lo hiciste? Y de pronto le quieren arrimarse y le pagan, le dicen, enséñame a hacer milagros. Dame ese don, como hizo el que está ahí en Hechos de los Apóstoles. No recuerdo el nombre de ese hombre. Véndame en el don para yo también sanar enfermos. Simón. Otro Simón. Terrible, terrible. La gente quiere que le vendan el privilegio de hacer milagros. No es que mucha gente llama por allá a donar a una entidad muy sana, que tiene reunir mucho dinero para sostener cantidades repetidoras en todo el mundo. Y algunos van con la ofrenda. Es por el milagro. Y algunos líderes ingenuos dicen, venga por su milagro. venga por su milagro. ¿Cómo así, hombre, que yo voy a dar una plata para una obra para que Dios me haga un milagro? No. Y son tan bendecidos que algunos pastores que predican, que hablan bien sobre la bendición de dar, que hablan tan bonito que hasta la gente recibe el milagro. Recibe el milagro. Es asombroso. Pero hermano, esto es una cosa muy hermosa cómo Dios nos lleva a la fe, al conocimiento del Señor Jesús. Cómo nos lleva ya poco a poco. Es algo muy, muy maravilloso. Cómo nos va llevando poco a poco a concretar la fe. A Pedro lo llamó. Ya Pedro le había negado 3 veces, pero él estaba tan contrito, tan gozoso en Dios, que es maravilloso como Pedro, estando gozoso en el Señor, es maravilloso. Sin embargo, le negó 3 veces. Le negó 3 veces. Y después
Muere el Señor y vuelve y le dice, vuelve y se le arrima allá donde se había ido, había abandonado. Se quitó las ropas de la santidad, o al menos las ropas de la fe, las vestiduras de la fe. Se las quitó a lo que fue encontrado por el Señor, haciendo lo que el Señor le dijo, no vas a hacer más eso. No vas a pescar peces, vas a pescar almas, seres humanos, hombres. Vas a pescar, es eso. Y Pedro va y se mete allá. Yo creo que desde ese momento Pedro no se volvió a subir a una barca, sino para ir a predicar a esas regiones lejanas, pero nunca a tirar las redes. Ahora nuestras redes son espirituales. Es la palabra de Dios. Amén. Eso es muy, muy hermoso. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Leamos ahora el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. A ver cómo le dijo aquí. La primera vez, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí ya le fue. Ya llevaba 2 veces. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que si le amas? ¿Y cuántas veces le has dicho a Dios, yo te amo? Y no entiendes. No entiendes. Pierdes ocasiones, oportunidades. Dejas que las cosas pasen. ¿Qué sentirías tú que tu familia la vieras tirar al infierno? Porque tú no fuiste valiente, consagrado, entregado, entregada, y hablarles de una forma definitiva con el alma. Amén. Ver tirar las almas al infierno, como me vi yo en la visión del infierno. Es horroroso. Es terrible. Tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda, vamos a ver la tercera. Bueno, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó, ya imagine cómo tendría la voz ya destemplada Pedro al ver ese juzgamiento que le estaba haciendo el Señor, que era un juzgamiento prácticamente. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dice la tercera vez, ¿cuántas veces Dios te ha dicho, me amas? Háblale a las gentes de alrededor, a tu familia, llámalos. Y diles que Jesús vive, que Él viene por la iglesia rápido, muy pronto, antes de lo que pensemos. Jesús va a venir por la iglesia. Aleluya. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, si me amas, a lo que te llamé, a lo que te mandé, te dije, no serás más
pescador de peces, sino de almas, de hombres. Pescador de hombres. Entonces, Pedro, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría de estresado? Ya 3 veces el mismo Señor. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Dios lo sabe todo, pero también tengamos cuidado de estar mucho tiempo en la iglesia sin tener frutos, sin tener resultados, saliendo a ver qué pescamos en las calles, a ver cómo nos levantamos, cómo conseguimos lo que necesitamos. Dios muestra. Y Dios, cuando Dios te contrató, Él te paga. Como decía Mario Marrero, Dios no paga los viernes, pero paga. Ese siervo de Dios que vino a Colombia a fundar la institución de Niños Más que Vencedores, y en Bogotá preguntó quién me ayudara en Medellín. Dijeron, busque a Manuel Castañeda, que él le ayuda. Vino aquí, yo le envié líderes y fundó Más que Vencedores. Y fue fiel con nosotros con una buena ofrenda hasta que murió. Gloria a Dios. Porque la drogadicción no perdona. Él fue drogadicto profundo antes, 30 años antes de morir. Y murió en los brazos del Señor, un gran siervo de Dios. Y esa obra vivió varios años, como 2 años después de que él murió. Todo ese tiempo apoyó la corporación, el hermano, hasta que se terminó. Entonces, si yo te digo una cosa, ¿estás haciendo a lo que Dios te llamó? ¿O crees que Él te llamó al Evangelio para bendecirte, para enriquecerte, para darte lo que pidas? No, Señor. El propósito es salvar almas. Yo le doy gracias a Dios que eso lo entiendo. Lo entiendo. Y yo pudiera parar ya y decir, no, es que ya, como dice el gobierno, que los de 70 años para arriba ya están acabados, que están expuestos a una gripa o a un coronavirus, que se olvide de eso, que voy a predicar hasta los 99. Y si Dios me lleva antes, que me lleve predicando, hablando de la nueva vida, de la paz, de la felicidad que Dios da, de la alegría de haber conocido a Jesús. ¡Qué maravilloso el Señor! De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahí le está diciendo a Pedro de qué muerte iba a morir. Pero él tuvo tiempo de predicar mucho. Fue valiente después de eso. Después de eso, él despertó y dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí, hombre? Buscando un pescadito para comer, hombre. ¿Qué estoy haciendo yo por aquí? Haciendo cualquier cosa para ganarme. Dios te llamó, fue a predicar. A predicar. Bienaventurados los que se han levantado como líderes, los que han oído la palabra y la siguen, la buscan, la anuncian, porque es el regalo del cielo, es un premio, es una bendición que usted pueda ir a salvar cuando antes destruía. Yo le contaba a
a alguien, un egresado que cayó y cayó feo. Se levantaba un poquito y volvía y se caía. Y fui a la casa de él y tenía la Biblia arrugada, hermano. Hay un dicho por ahí, Biblia sucia, corazón limpio. Pero esa Biblia era arrugada, como que pronto se sentaban mucho bueno, algo así, unas arrugas raras. Ojalá que me esté oyendo para que se levante con más poder, porque Dios lo ha escapado de la muerte varias veces. Y bueno, yo llegué allá y a predicar con el alma, a decirles, vuelvan al camino, que habían como 10 que habían pasado por la iglesia o por la corporación. Y estaban ahí. Y le dije, ¿están leyendo la Biblia? A veces. ¿Quiere ir al cielo? A veces. ¿Quieres ir al cielo a veces? Allá es sí, sí o no, no. Hay que acercarse a Dios con todo el corazón, con todo el alma. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Qué privilegio el que iba a tener Pedro al final. Lo cogieron preso, pues allá en Roma, y lo crucificaron. Pero él, cuando iba a ser crucificado, dijo, yo no quiero ser crucificado como mi Señor. Ahora no estaba diciendo, no lo conozco, déjeme que yo no sé qué, sino que ahora decía, no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Es maravilloso. ¡Qué privilegio! El Señor se lo estaba diciendo de manera que no le llegó naturalmente que nadie se quiere morir, pero esto es maravilloso. Y esto dijo dando de entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Todavía el Señor tenía que empujarlo. Sígueme. Increíble, asombroso, que Él nos tenga que empujar. Yo le pregunto una cosa, hermano o hermana que me está viendo o que me está oyendo. ¿Cuántas veces se ha visto usted a punto de descarriarse? ¿O se ha pegado sus voladitas por ahí a descarriarse? ¿Cuántas veces? Jesús te dice, apacienta mis corderos, sígueme. El privilegio que Dios nos dio de ser sanadores. Somos médicos. Él dijo, en mi nombre pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Y si se ha sentido que has ofendido al Señor en algo, vaya y dígale, Señor, perdóname. Quiero ser fiel. Quiero caminar contigo. Quiero hacer tu voluntad. No vaya a perderse. Y recuerde, háblele a su familia a tiempo y fuera de tiempo. ¿Usted qué haría que viese que están metiendo su cónyuge en el infierno? Usted rogaría a Dios, Señor, mándame a predicar 100 años, pero no la dejes tirar allá, no lo dejes tirar allá, no lo dejes ir allá. ¿Usted qué haría? Ver a sus hijos que los están llevando rumbo al infierno, porque usted no fue fiel, porque usted no les habló con sinceridad, no les habló con fuerza. El sentido de la vida se llama Jesucristo. Él es el sentido de la vida.
nos dejó el Espíritu Santo. Dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Usted es médico. ¿Usted ha visto cuando un médico bueno, hoy en día no lo desean mucho por el miedo al coronavirus, pero cuando alguien se gradúa de médico, se graduaba, el doctor tal, y esa felicidad. Pues déjeme decirles que yo soy médico sin haber estudiado medicina, psicólogo sin haber estudiado psicología, terapeuta sin haber estado en una universidad. Bueno, hay gente que se ha experimentado en la corporación del hermano. Sin embargo, usted tiene todo eso para sanar. Meta en su alma las gentes, los que sufren, los que lloran, los desesperados. Y acuérdese que su familia, algunos de ellos, están en el peligro más aterrador que existe, hermano. Vamos a pedirle a Dios que nos unja, que nos dé su Espíritu Santo. Más y más para ir a llevar el Evangelio a las gentes. Que no se nos escape ni uno. Yo anoche salí por aquí a una emergencia y me encontré 4, como 6 personas ahí. Y lo raro es que usan una loción rara. Olía a cripa. Puro olor a cripa. Que no sabe qué es eso. Eso es marihuana olorosa. Y yo me arrimé y le dije, muchachos, ¿qué es eso? Dios los ama mucho. Se iban como a asustar. Le dije, no. Yo salí de ahí viejo también en lo que están ustedes. Y les hablé buen rato. Vinimos a la casa y les llevamos literatura. Y Dios sabe, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Eran 6 o 8 personas. Y ya tengo una casa nueva donde voy a ir a predicar. Allá sí no necesito ni tapaboca. Allá necesito quitarme lo que tenga en la boca para poder hablarles con fuerza y con poder. Pero fue una bendición. Entonces, Dios siempre lo utiliza a uno donde sea. La semana que fuimos a visitar el enfermo, habían de 10 a 12 personas sedientas de Dios. Amén. No hay tiempo que perder. Que el gobierno o los gobiernos, por prevenir, por proteger a los que no son cristianos, pues le dice que se pongan yo no sé qué cosa y que usen tales cosas, porque el que no es cristiano está en peligro aquí actualmente. Ese premio le puede llegar al que menos lo piense. Y después de que le llegue, no vaya a decir, llamen al hermano Manuel, porque yo sí voy. Es decir, lo hago con el alma. No voy si tiene esa corona, pero por teléfono le aplicamos sanidad, como dice la Biblia. Padre, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por las personas que nos sintonizaron. Gracias por ello. Bendíceles sus vidas. Y Señor, yo los bendigo porque son un apoyo grande a la Corporación El Hermano y a la Iglesia Centro de Alabanzas y a mi ministerio, a mi vida, Señor. Gracias por ellos. Concede las peticiones del corazón. Líbralos de esa infección macabra del coronavirus y de todo virus
de pecado y de enfermedad, yo lo declaro en bendición. Glorifícate en sus vidas. Úsalos para honra y gloria de tu nombre. Padre, gracias. Yo les bendigo a todos. Y te pido, Señor, les conceda las peticiones del corazón. Que es lo que sea sano, puro y limpio. Te lo ruego, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Padre, permítenos que haya la licencia para congregarnos nuevamente en la iglesia, poder estar juntos, abrazarnos, cantar los himnos en comunidad. Muchas gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.